Ok. Bien. Bueno, entonces, continuando con la clase del examen físico, aquí hay algún glosario de términos en los cuales los vamos a leer para que ustedes puedan saber qué significa cada una de estas palabras. Entonces está la amaurosis u ojo ciego, que es la falta absoluta de percepción de la luz. La anisocordia es la diferencia notable del diámetro de una pupila en relación con la otra. El arco senil es la opacidad parcial de la córnea localizada en el contorno de la misma. El astigmatismo es un defecto de la curvatura de la córnea o del cristalino. La catarata es la opacidad del cristalino. Aquí hay otras palabras también donde nosotros, ¿verdad? Solamente pues es para que tengamos el conocimiento. Por ejemplo, chalación, infección o quiste de retención de la glándula del meibomio. Dacriocistitis es la inflamación del conducto nasolacrimal. El ectropión es la inversión del borde de los párpados. Entropión, inversión del borde de los párpados. El estrabismo, desviación de uno o de ambos ojos. La epífora, lagrimeo constante. Exoftalmos, protusión o proyección anormal del globo ocular. Y el glaucoma, que es aumento de la presión intraocular. Aquí tenemos también otros términos, la hipermetropía, vicio de refracción, la imagen se enfoca por detrás de la retina, la ictericia, que es la coloración amarilla de la piel, de la mucosa y secreciones, la midriasis, aumento del diámetro de la pupila, la miopía, la imagen se enfoca por detrás de la retina. Distancia entre el cristalino y retina es muy largo. La miosis es una constricción del diámetro de la pupila. Los nistagmos es un espasmo crónico de los músculos motores del glóbulo ocular. Aquí hay otros términos, miren, orzuelo, infección localizada en glándulas sebáceas alrededor de las pestañas. La osteogénesis, defecto congénito en el desarrollo del sistema óseo. Escleratoma color azul. Presbiopía, acomodación defectuosa del cristalino, pierde elasticidad, debilidad del músculo ciliar, manifiesto en edad avanzada. El pterigión, que es la proliferación del tejido conjuntival. Entonces, si ustedes ven, jóvenes, hay diferentes, ¿verdad? Problemas que se mencionan en la hoja azul. Son diferentes problemas que podríamos mencionar que podríamos observar también nosotros durante hacemos nuestro examen físico. Generalmente, jóvenes, estos son problemas que se dan. Algunos nosotros los conocemos, otros no, ¿verdad? Porque son términos bastante médicos, son términos que se utilizan bastante en ciertas especialidades. Entonces, jóvenes, esto más que todo de estos términos es para que ustedes conozcan a qué se refiere. Algunos de ellos, como había mencionado su compañera anteriormente, por ejemplo, el orzuelo, sí, nosotros podemos detectarlo, incluso a veces nos ha dado a nosotros. Lo que decía su compañera, el pterigión, también, ¿verdad? Nosotros podemos describirlo o quizás podemos identificarlo y así otros problemas que se puedan tener en nuestra parte de la visión. Apaguen los micrófonos. Entonces, esto es más que todo para que ustedes tengan un conocimiento, ¿verdad? De ciertas enfermedades que nos pueden dar a nosotros y que podríamos nosotros también
describir por medio del examen físico. Bueno, aquí, ¿verdad? Bueno, lo de los ojos. Aquí ya viene lo que es el examen de la nariz y los senos paranasales. Entonces, cuando ya hablamos de la nariz, nosotros vamos a hacer una inspección. ¿Qué vamos a ver en la nariz? Pues vamos a ver la forma, el tamaño, la posición, la simetría, vamos a ver características de la piel, si hay manchas, si hay enrojecimientos, si hay lesiones, si hay cicatrices, como está la vascularización. Podríamos identificar si hay aleteo nasal, si hay permeabilidad, si hay fracturas, si hay masas. Entonces, durante la inspección, el aleteo nasal, no sé si alguno de ustedes lo ha visto, pero es como cuando en las extremidades de la nariz empieza a moverse sus fosas nasales, ¿verdad? Hay personas que padecen de eso. Entonces, uno las puede ver con la inspección, ¿verdad? Entonces, eso también lo vamos a considerar cuando hagamos la inspección en nuestra nariz. Aquí usamos la inspección y la palpación. Entonces miramos lo que es el aspecto facial, la forma de cómo respira la persona, el estado de las maxilas, los labios, la simetría, miramos el tamaño, el color, la humedad, la integridad, si hay masas, lesiones, grietas, fisuras, labio leporino, sensibilidad al tocar, ¿verdad? Al hacer la palpación, si alguna parte de nuestra nariz o de nuestra boca tiene dolor o tiene zonas que son sensibles cuando nosotros hacemos la palpación, entonces también ahí lo ponemos, ¿verdad? En la mucosa bucal miramos lo que es el color, la humedad, la integridad, masa, lesiones. También miramos lo que es la leucoplaquia. Hay algunos términos que ustedes los tienen que buscar, ¿verdad? También podemos ver lo que son dientes y encías, como ser la integridad, las piezas dentarias que deben de ser 32. También podríamos describir si hay obturaciones, caries, mala implantación, si hay prótesis, gingivitis, hiperplasia de encías. En las encías podemos ver si hay lesiones, si hay inflamación, como ser la gingivitis, la gingivorrea, que es hemorragias, repliegues o hiperplasias. En la lengua, ver la cara dorsal, la simetría, el tamaño, si hay movimientos involuntarios, humedad, la integridad. Y en la cara ventral, pues ver si hay integridad, como ser lesiones, vasos, masas, si hay frenillos. Entonces, todo eso tiene que ver con la parte de la boca, ¿verdad? También vamos a ver nosotros en la parte de la boca si está el paladar, ¿verdad? ¿Cómo es el paladar del paciente? Si es, bueno, aquí les aparece duro, rafe palatino y blando, el color, la integridad, buscar el paladar hendido o corto, ver los movimientos, buscar la voz nasal o rinología. En la úvula, estamos hablando en la boca, hay que ver la integridad, la movilidad. El arco palato-faríngeo, pues la integridad, color, secreciones. Tónsilas o amígdalas palatinas, ver el tamaño, el color, la integridad, la pared posterior de la faringe. En el reflejo nauseoso, tocar con baja lengua la parte posterior de la faringe oral. Ahí lo que se hace es la valoración del 9º y 10 par craneal. O sea, ver si la persona tiene ese reflejo, ¿verdad? Que generalmente cuando le hacen a usted un examen para revisar las amígdalas o la faringe, introducen un baja lengua y al introducir el baja lengua usted tiene ese reflejo de querer vomitar. Entonces también nosotros vamos a ver, ¿verdad? Revisar. Entonces, en la parte de la nariz, ¿verdad? Y de la boca, todo eso también nosotros lo anotamos, ¿verdad? El examen
orofaringe, que en el orofaringe, pues, lo que se utiliza es la técnica de la inspección, la palpación y todo lo que vemos, ¿verdad? Y observamos en la parte de la boca, o lo que decíamos de los dientes, si tiene implantaciones, si tiene, por ejemplo, caries, pero eso usted no es que se lo va a preguntar a la persona directamente. ¿Usted tiene caries? No, ¿verdad? Usted solamente con observar, decirle, ¿me podría mostrar su boca? Ábrala. Y usted puede, ¿verdad? Con un bajalenguas y como decía el compañero Henry, usando guantes podríamos, ¿verdad? Hacer ese examen físico y preguntarle al paciente que cómo se siente, ¿verdad? Usted al ponerle por ejemplo, el bajalenguas, ver si tiene el reflejo nauseoso. Entonces, todo eso uno lo va describiendo en la parte de su examen físico. Entonces, si se fijan, hemos visto, por ejemplo, cabeza. Después de la cabeza, revisamos cara, ojos, oídos, nariz, la boca. Ahora vamos por la parte del cuello. En el cuello utilizamos lo que es la inspección, ¿verdad? Entonces, miramos igual la piel de la persona, la simetría, pulsaciones, miramos la región anterior, la región esternocleidomastoidea y el trapecio, que es el desarrollo muscular, miramos la región lateral, las pulsaciones, por ejemplo, la ingurgitación yugular, un hallazgo patológico que se nota cuando la persona está acostada o sentada en un ángulo de 45. En el examen físico del cuello podemos también considerar los movimientos de flexión, extensión, inclinación y rotación. Entonces, estos movimientos también son bien importantes que ustedes los manejen, ¿verdad? El de flexión, el extensión, inclinación. Le podemos decir a la persona, ¿verdad? Que haga un movimiento, por ejemplo, hacia adelante o hacia atrás. Le podemos decir que se incline a un lado o que mueva toda su cabeza alrededor para ver si ella puede hacer el movimiento de rotación. Entonces, en el examen físico del cuello, eso es lo que miramos, ¿verdad? Y luego, en la palpación, cuando ya nosotros tocamos, podemos valorar temperatura, podemos valorar la sensibilidad de la piel, si hay hipotermia, hipertermia, si hay dolor, si hay cadenas ganglionares que generalmente en esta parte del cuello es donde aparecen. Y ahí, ¿verdad? Les dice otra serie de enfermedades como ser leucemias, sarampión, tuberculosis, micosis, algunas infecciones. También por medio de la palpación en el cuello podemos identificar masas como ser la glándula tiroides. Cuando hacemos una valoración, podemos ver la localización, el tamaño, los bordes, la consistencia, el dolor, movilidad, translimitación. Luego la tiroides no se palpa normalmente, pero en las embarazadas aumenta a partir de los 6 meses. En estas se utilizan técnicas de palpación, auscultación, pues para ocultar las arterias carótidas, soplos que pueden indicar estenosis de arterias, ¿verdad? Entonces toda esa parte la podemos observar en la parte del cuello. Después del cuello, ahí dice gracias, ¿verdad? Pero después del cuello vamos a realizar lo que es el examen del tórax. Entonces, en el tórax nosotros, ¿qué vamos a ver? Bueno, vamos a decirle a la persona que se descubra y entonces vamos a revisarle, ¿verdad? Sí, hay que tener una buena iluminación para poder identificar si hay alguna anomalía en la parte del tórax. Hay que valorar la simetría comparando de arriba hacia abajo, pedirle al paciente que tome aire por la nariz y que lo expulse suavemente por la boca, que respire lo más profundo. La posición de su cabeza pues debe de estar en forma erecta. Sus manos al hacer usted la palpación no deben de estar heladas.
¿verdad? Si vieron en el video, decía que sus manos deben de estar tibias, calientitas, porque si sus manos están heladas, entonces el paciente, cuando usted lo toque, ¿verdad? Va a tener el reflejo de estar incómodo, ¿verdad? Porque sus manos están heladas, entonces hay que tener ese cuidado. El uso del estetoscopio, también, ¿verdad? Lo hacemos cuando valoramos lo del tórax. ¿Qué valoramos en el tórax? Los pulmones, valoramos si hay anomalías de órganos y valoramos otras cavidades de la parte torácica. Entonces, al hacer la inspección, miramos el estado de nutrición y desarrollo. Miramos lo que es lo músculo esquelético, el estado de la piel, como ser la contextura, distribución del vello, el color, la forma del tórax, si es elíptica en adultos, cilíndrica en niños. Hay alteraciones, ¿verdad? En el tórax de pichón o quilla de paloma, el esternón sobresale. Y otra alteración es el pecho excavado o pectus excavatum, que es un tórax en embudo. Y aquí el esternón está hundido. Les sugiero que puedan, ¿verdad? Ver imágenes de estas alteraciones que se pueden dar en el tórax. Bueno, cuando hacemos la inspección también podríamos considerar la simetría, observar la escápula, la clavícula, el hemitórax, los hombros. En los diámetros, pues el anteroposterior y transverso lateral. Por ejemplo, un enfisema aparece igual a superior. Hay ángulos costales. El posterior en 45 grados y el anterior está en 90 grados. Podríamos encontrar retracción o abultamiento de espacios intercostales. También, ¿verdad? Tenemos que ver el pulmón izquierdo, que el pulmón izquierdo comprende dos lóbulos, que es el superior y el inferior, y el pulmón derecho 3, que es superior, el medio e inferior. Esa es una, esto del pulmón es una muy buena descripción, miren. El izquierdo 2 lóbulos y el derecho tiene 3, ¿verdad? Que es el superior, medio e inferior. También, ¿verdad? En la parte del tórax podríamos ver lo que es la respiración. En la respiración hay que ver el tipo. En mujer, pues es el torácico costal y en el hombre es diafragmático. Hay que ver la frecuencia, que esta varía de 16 a 20 por minuto, que sería la frecuencia respiratoria. Hay que ver el ritmo, la profundidad. Los tipos, si está normal, si hay bradipnea, si hay taquipnea, si hay apnea. El ritmo, cómo es, si es regular e irregular. Hay que ver la profundidad también. Hipernea es aumento en la profundidad. Hiperventilación, aumento anormal de la frecuencia y profundidad de la respiración. En la columna hay diferentes problemas. Dentro de esos problemas está lo que son la cifosis, la lordosis, escoliosis y la espina bífida. En estos les sugiero que por favor vean imágenes, ¿verdad? En los problemas de las columnas. Igual en su libro están las imágenes bien completas acerca de todo este examen físico. En la columna vertebral, pues el ser humano tiene de 33 a 34 elementos óseos, dentro de los cuales hay 7 cervicales, la primera llamada atlas y la segunda axis. Hay 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras, hay 4 coxigias. Bueno, también si observamos la columna vista desde un perfil, obtenemos las siguientes curvaturas. La lordosis cervical, que es una curvatura cóncava hacia atrás. La cifosis dorsal, curvatura convexa hacia atrás. Y la lordosis lumbar es una curvatura cóncava hacia atrás. Las venas yugulares y las arterias carótidas se encuentran a cada lado del cuello. Las venas yugulares transportan
la sangre desde la cabeza hacia el corazón con el fin de recibir un nuevo suministro de oxígeno. Las arterias carótidas llevan la sangre rica en oxígeno, o sea, la sangre roja, de nuevo al cerebro. Las venas y las arterias que se ven con facilidad en el cuello mientras un niño está descansando pueden ser una señal de una insuficiencia cardíaca. Entonces aquí igual hay algunas imágenes. Bueno, aquí podemos ver y unos alveolos en la parte, bueno, aquí no se mira muy bien esa imagen, pero es para ver lo de los pulmones, ¿verdad? El pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Y vamos a ver aquí que estamos hablando, ¿verdad? De la parte de la columna. Y en la columna también podemos hacer lo que es la palpación. En la columna, bueno, en la palpación, pues podemos ver sensibilidad, presencia de masas, temperatura, pulsaciones con texturas de la piel. Podríamos ver también expansión torácica, el frémito, táctil, vocal, presencia, aumentado, disminuido, o si está ausente. Podríamos también usar lo que es la técnica de la percusión, donde miramos la resonancia en todos los campos pulmonares, la matidez, y también miramos lo que es la auscultación. Con la auscultación podemos detectar murmullos vesiculares, murmullo broncovesicular, los ruidos traqueales, los ruidos cardíacos. En esta parte se menciona, bueno, esta es una radiografía, ¿verdad? Eso de los ruidos es bueno que nosotros miremos videos para detectar cómo son los ruidos, ¿verdad? Porque dentro del sistema respiratorio hay diferentes ruidos como ser el estertor, las sibilancias y hay otros diferentes ruidos. Entonces, para poder detectarlos, tenemos que ver también nosotros videos para que ustedes puedan identificar cuándo es una sibilancia, cuándo es un roncus, cuándo es un estertor. Eso sí, ¿verdad? Se lo vamos a recomendar. Entonces, en los ruidos respiratorios o pulmonares, pues aquí la disminución o ausencia de ruidos puede significar que haya aire o líquido alrededor de los pulmones, que haya un incremento del grosor de la pared torácica, que haya demasiada insuflación de una parte de los pulmones, como ser un enfisema, que haya una disminución del flujo de aire a una parte de los pulmones. Dentro de los ruidos que mencionamos, que son anormales en nuestra parte respiratoria, están los que les había comentado, los estertores, los roncus, el estridor y también se encuentran las sibilancias. Los estertores pues son ruidos chasqueantes, burbujeantes o estrepitosos que se escuchan en el pulmón. Se cree que ocurren cuando el aire abre los espacios de aire cerrado. Los estertores se pueden describir más ampliamente como ruidos húmedos, secos, finos o estridentes. Por ejemplo, las bronquiectasias. Cuando una persona tiene esta patología, entonces escuchamos bien lo que son los estertores. Los roncus son ruidos que parecen ronquidos y se producen cuando el aire queda obstruido o se agita a través de las grandes vías respiratorias. Las sibilancias son ruidos chillones producidos por vías aéreas estrechas y a menudo se pueden presentar cuando la persona exhala. Las sibilancias y otros ruidos anormales algunas veces se pueden escuchar sin necesidad de un estetoscopio. Por ejemplo, cuando una persona tiene bronquiolitis aguda, podemos escuchar las sibilancias y se escuchan como un ruido también como el ruido de un gato. Entonces escuchamos así nosotros, ¿verdad? Los roncus se escuchan igual como cuando una persona ronca. Entonces se puede describir así el sonido. Y el estridor es un ruido similar a las sibilancias que se escucha
Cuando una persona exhala y generalmente se debe a una obstrucción del flujo de aire en la tráquea o en la parte posterior de la garganta. Por eso cuando a usted le revisan los pulmones y le dicen respire, lo que andan buscando es ver si usted no tiene ningún ruido respiratorio anormal en ese momento. Y si lo tiene, pues identificar por qué le está dando este ruido o qué patología está presentando en ese momento. Entonces, algunas de las causas comunes para que esos ruidos se puedan dar puede ser porque la persona presente bronquitis aguda, la persona pueda tener asma, una bronquioectasia, una bronquitis crónica, puede tener un enfisema, una enfermedad pulmonar intersticial, puede haber una obstrucción de las vías respiratorias por cuerpos extraños, puede haber neumonía, edema pulmonar o una traqueobronquitis. Entonces, por eso es que ustedes siempre van a ver que cuando el médico les dice a ustedes y está viendo sus pulmones, revisando sus pulmones, que por favor respiren. Entonces, por eso es, ¿verdad? Para determinar algún tipo de ruido y si hay alguna causa que lo esté provocando. Después de haber visto la parte donde revisamos todo lo de la columna, entonces hay que hacer un examen en el corazón. El examen del corazón, lo que se necesita es la técnica de la inspección, la palpación y la auscultación. Entonces hay que ver, ¿verdad? Aquí, pues, lo que usted realmente toma y considera. Dice aquí, miren, choque de la punta del corazón, que es el ápex cardíaco que se debe a la contracción del ventrículo izquierdo en la sístole. Quinto espacio intercostal izquierdo. O el cuarto espacio en la línea medio clavicular que va de 7 centímetros a 9 centímetros lateral de la línea medio esternal. Es más evidente en decúbito semilateral izquierdo. En ocasiones es posible ver y palpar un latido en la región baja del esternón o bajo el apéndice sigmoides que se debe a la actividad del ventrículo derecho. Entonces aquí, por ejemplo, el corazón podemos escuchar nosotros al hacer la auscultación los ruidos cardíacos. El ruido que realmente nosotros detectamos es el loop, duk o dan lop. Este es el ruido que nosotros podemos detectar, ¿verdad? Loop, duk o dan lop. Entonces, jóvenes, el primer ruido es que nosotros realmente escuchamos es la sístole, ¿verdad? Al comenzar a contraerse los ventrículos, aumenta la presión en su interior y se genera el primer ruido al cerrarse las válvulas mitral y tricúspide. El segundo ruido en la base del corazón se escucha mejor el segundo ruido o diástole. En la primera parte ocurre un lleno pasivo de los ventrículos. Al terminar de vaciarse los ventrículos, cae la presión en su interior y se cierran las válvulas aórtica y pulmonar. Generalmente cuando a nosotros hacemos la auscultación, lo que vamos a encontrar, pues el primer ruido que nosotros identificamos es la sístole, que es cuando se contraen los ventrículos, y la diástole, que es cuando los ventrículos están relajados. Eso es lo que nosotros vamos a encontrar. Y también al hacer la auscultación podemos determinar la frecuencia cardíaca del paciente. Aquí hay focos pulmonares donde usted puede colocar el estetoscopio para identificar algún tipo de ruido que no esté normal. Entonces aquí, en esta parte, miren, de nuestro cuerpo podemos colocar nuestro estetoscopio. Y si ustedes se fijan, cuando a ustedes los revisa el médico, entonces eso es, ¿verdad? Lo que él busca, algún ruido anormal. Aquí, ¿verdad? Podemos ver los focos pulmonar, miren el foco aórtico, el tricúspide y el foco mitral. Esto realmente nosotros, ¿verdad? No lo detectamos muy fácilmente, sino que cuando ustedes ya lleven su clase de familiar 3,
van a aprender ustedes a tomar lo que es un electrocardiograma. En esa parte ustedes van a identificar los espacios intercostales. Al identificar los espacios intercostales, entonces van a poder determinar lo que son los focos pulmonares, el aórtico, todo, ¿verdad? Porque llevan ciertos espacios. Después de haber visto la parte del corazón, pues realmente hacemos el examen de mamas. Y en el examen de mamas lo que usted hace es la inspección, observa los senos, observa su forma, observa su tamaño, su movilidad, observa si hay masas, si hay bultos, si hay hundimientos, cómo es, ¿verdad? Cómo está la textura de la piel, la posición, cómo está el pezón. Y al palpar, lo que va a hacer usted es identificar que no hayan masas, que no hayan nodos, cómo es la movilidad, si hay alguna secreción, ¿verdad? En posición y frecuencia, pues esta no la tomamos para las mamas, sino que solamente la inspección y la palpación. Entonces, en resumen, nosotros, esta es la primera parte del examen físico. Entonces, comenzamos con realizar el examen en su cabeza. De la cabeza revisamos la cara, de la cara revisamos lo que son los ojos, revisamos lo que son los oídos, la nariz, la orofaringea, que es la boca, sus labios. Luego nos vamos a pasar al cuello. Después de haber revisado el cuello, nos vamos a pasar al tórax, al abdomen, ¿verdad? Revisamos el corazón, revisamos los pulmones, luego vamos a revisar las mamas. Después de hacer toda esta parte, hay que realizar otras inspecciones en otras partes del cuerpo, que por eso miramos lo que es la segunda parte del examen físico. Toda esta información, jóvenes, sé que es un poquito como bien pesadito o complicadito, ¿verdad? Que se mira el hacer el examen físico, pero al nosotros ya dar lectura a su libro también van a entenderle un poquito más. Y realmente, ¿verdad? Lo que hacemos nosotros en el examen físico es para detectar que no tengan alguna anomalía o algún problema las personas. Entonces, esta es la primera parte del examen físico. La segunda parte nosotros la vamos a ver el día lunes y necesitamos que revisen, por favor, en el libro la valoración del adulto que está en el capítulo 30. Ahí está, jóvenes, todo lo que es del examen físico. Cómo se realiza, ¿verdad? El examen físico en las mamas, en la vista, todo está. Entonces, sí es necesario que ustedes le den lectura a este capítulo para poder entenderle más el video que ya vimos, ¿verdad? Esto se mira así como más complicado porque miran ustedes que es bastante teoría, pero ya al realizarlo y al hacer la práctica usted no es difícil hacerlo, ¿verdad? Porque lo que necesitamos es saber qué es lo que vamos a ir viendo en cada uno de nuestros órganos que está compuesto nuestro cuerpo para así poder realizar lo que es su examen físico. Entonces, el compromiso de ustedes, jóvenes, sí se los pido, es que por favor lean ese libro, ¿verdad? Y que lean su capítulo para poder comprender mejor este tema del examen físico y que vuelvan a ver ustedes el video. Y van a ver que no se les va a hacer difícil cuando ya hagamos nuestra valoración del adulto aplicando el modelo de Marjorie Gordon, porque ese es el modelo que nosotros vamos a aplicar, ¿verdad? Entonces, eso, más que todo. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Qué capítulo dijo que era, licenciada? Disculpe. Perdón, es el capítulo número 30, valoración del
Lick, tiene apagado el micrófono. Perdón, no me había fijado. Les decía que es el capítulo 30.